La mujer Raramuri estaba perdida sola en el monte, hasta que un ranchero la encontró y... Mateo Villalobos jamás imaginó que esa mañana fría de otoño, al salir a revisar los límites de sus tierras como hacía cada semana, su vida fuera a cambiar de un modo que nunca habría podido prever. Fue entonces cuando la vio, apoyada en un tronco caído entre los pinos, descalza, con los labios agrietados de sed y los pies heridos. Había una mujer inconsciente. Llevaba un vestido de cuero amarillo dorado con flecos y adornos de turquesa en el collar, y sus cabellos negros y largos estaban esparcidos por el suelo seco de agujas de pino. Mateo se arrodilló a su lado, extendió la mano con cuidado y la llamó en voz baja. Ella no respondió. Sin pensarlo dos veces, la cargó en brazos hacia el rancho. Mateo sabía que aquello iba a generar conversación en la región. Ya lo sabía antes incluso de cruzar el primer portón de madera con ella en brazos, en aquella sierra olvidada entre cerros y pastizales, donde todo el mundo conocía a todo el mundo y la desconfianza hacia los forasteros era casi una tradición. Cargar a una mujer indígena inconsciente dentro de la casa era el tipo de cosa que corría de boca en boca antes del almuerzo. Pero había algo en aquella mujer que él no podía ignorar, una dignidad que se mantenía incluso en el desamparo, como si, aún desmayada, ella fuera más entera que cualquier persona que él conociera. La colocó en el cuarto del fondo, el que había sido del hijo mayor antes de que se fuera a la capital. Buscó agua, un paño limpio, y se sentó en la silla de paja cerca de la puerta, esperando. Ella recobró el sentido media hora después. El primer movimiento fue intentar levantarse de golpe, como quien despierta en el lugar equivocado y necesita salir corriendo. Mateo se quedó quieto, sin acercarse, y simplemente puso un vaso de agua en la orilla de la cama y retrocedió 2 pasos. Ella miró el vaso, lo miró a él, miró la puerta. Luego bebió el agua despacio sin quitarle los ojos de encima. «Nadie va a saber que usted está aquí», dijo Mateo, con la voz que usaba cuando hablaba con los animales heridos que encontraba en la propiedad. Firme y baja, sin amenaza. Ella no respondió de inmediato. Cuando habló, fue en un español cargado, pero lo suficientemente preciso para que él entendiera cada palabra. «No puedo quedarme. Usted apenas puede mantenerse en pie». Ella miró su propio pie lastimado, el tobillo que se había hinchado en un morado oscuro, y se quedó en silencio. «Solo hasta que mejore», dijo él. «Después usted decide qué hacer». Ese fue el acuerdo, así de simple, sin preguntas, sin condiciones, sin juicio. Y fue exactamente eso lo que la dejó más desconfiada de lo que cualquier otra cosa la habría dejado. Querido oyente, si usted está disfrutando la historia, aproveche para dejar el like y especialmente suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Su nombre era Citlali. No ofreció más que eso el primer día, y Mateo no pidió más. Él era hombre de pocas palabras, lo que la gente de la región a veces confundía con arrogancia, pero que en realidad era solo la quietud de quien aprendió temprano que no todo necesita ser dicho en voz alta. Hijo de ranchero, nieto de ranchero, creció entre el olor de tierra mojada y el ruido del ganado antes de que saliera el sol. Tenía 46 años, el cabello ya canoso en las sienes bajo el sombrero de vaquero que rara vez se quitaba, y un par de arrugas profundas en las comisuras de los ojos que aparecían cuando miraba al horizonte, como si estuviera siempre calculando algo que los demás no veían. El rancho era suyo desde hacía 18 años. Antes de eso, había sido de su padre, que antes del padre, del abuelo. No era grande, pero era suficiente. Tenía un pedazo de pastizal, una huerta, un área de monte nativo que se negaba a tocar incluso cuando el dinero escaseaba, y una casa de madera que olía a pino y a tiempo. Citlali se quedó en el cuarto del fondo, y en los primeros 2 días no salió de ahí salvo para ir al baño. Mateo le dejaba comida en la puerta, como quien alimenta a un pájaro asustado. Arroz, frijoles, un pedazo de queso, una fruta. Ella comía. Él veía el plato vacío cuando iba a recogerlo.
Al tercer día, ella apareció en la galería. Mateo estaba ahí, arreglando una tabla suelta en el piso, y levantó la mirada cuando oyó la puerta chirriar. Ella estaba de pie en el umbral, con el pie lastimado envuelto en un trapo que ella misma había atado con cuidado, y miraba el campo abierto frente al rancho con una expresión que él no sabía nombrar. No era alivio, no era miedo, era algo entre los dos. Él volvió a trabajar. Ella se quedó quieta por un largo rato, respirando el aire que olía a pasto y a tierra fresca. Después, sin decir nada, se sentó en la orilla de la galería y se quedó ahí. Pasaron toda la tarde sin intercambiar una palabra, y fue la tarde más tranquila que Mateo había tenido en meses. El problema empezó antes de lo que él esperaba. Don Inocencio, el empleado más viejo del rancho, había trabajado con el padre de Mateo por casi 30 años. Era leal, trabajador y absolutamente incapaz de guardarse una novedad para sí mismo. Cuando vio a Citlali por la rendija de la ventana del granero, se quedó quieto un instante. Luego se dirigió hacia la capital más rápido de lo que Mateo lo había visto moverse en años. En menos de un día, la historia había llegado a oídos de Esteban de la Vega. Esteban de la Vega era el mayor propietario de tierra de la región. Hombre de 58 años, siempre de camisa de botón incluso en el calor, con una sonrisa que llegaba antes que él a cualquier sala y se iba después de que él ya se había marchado. Era el tipo de hombre que ayudaba a todo el mundo y a quien todo el mundo le debía algo, lo que en la práctica significaba que nunca necesitaba pedir nada directamente. Las cosas simplemente sucedían como él quería, porque la gente entendía lo que era bueno para ellos mismos. Tenía una historia antigua con Mateo. Hacía casi una década, cuando el rancho estaba endeudado después de un año de sequía y una cosecha arruinada, De la Vega apareció con una propuesta de compra por un valor que era poco más de la mitad de lo que la tierra valía. Mateo se negó sin dudar, sin ceremonia, sin siquiera ofrecer café. De la Vega se fue con la sonrisa en su lugar, pero nunca olvidó. Desde entonces había una distancia calculada entre los dos. Mateo no dependía de la Vega para nada, lo que lo convertía en una molestia constante, en un mapa donde casi todo el mundo dependía. El recado llegó por medio del hijo menor de la Vega, un muchacho de 20 y tantos años que apareció en la entrada del rancho con un sobre de papel crema. El mensaje era demasiado cordial para ser sincero. De la Vega estaba preocupado por la situación. Oía decir que había una mujer rarámuri en la propiedad y sugería que el asunto se tratara con discreción antes de que las cosas se volvieran complicadas. El recado terminaba con los saludos de rigor. Mateo lo leyó 2 veces, dobló el papel y lo metió en el bolsillo del chaleco. «Puede irse», le dijo al muchacho. Esa noche, sentado a la mesa después de la cena, se quedó mirando el quinqué encendido por un tiempo que él mismo no supo medir. Citlali estaba en el cuarto, callada como de costumbre. Afuera, el viento mecía la parra de maracuyá que la madre había plantado décadas atrás. Él sabía que ignorar a De la Vega tenía un costo. Siempre lo tenía. Pero había algo en ese recado que lo dejó con una rabia que no era común en él. No la rabia caliente de quien pierde la cabeza, sino la rabia fría de quien reconoce la injusticia y decide no ceder ante ella. Estrujó el papel y lo arrojó al fuego de la estufa de leña. En los días siguientes, Citlali empezó a recuperarse con una velocidad que sorprendió a Mateo. El tobillo aún le dolía, pero había encontrado en el monte detrás de la casa una hierba de hoja ancha que machacaba y aplicaba en la hinchazón, y cada mañana el morado se iba aclarando un poco. Se movía por el rancho con pasos cuidadosos, pero se movía. Observaba todo con una atención que Mateo nunca había visto en nadie, no el tipo de atención agitada de quien necesita entender todo de una vez. Era una atención quieta, profunda, como la de quien lee el mundo en un lenguaje que la mayoría de la gente olvidó. Cierta mañana, ella lo encontró intentando salvar a una gallina que había dejado de comer hacía 2 días. Él estaba arrodillado en el gallinero, mirando al animal con la expresión de quien ya desistió de entender el problema. «Tiene parásitos en el buche»,
dijo Citlali desde la puerta del gallinero. Mateo levantó la vista. ¿Cómo sabe usted? Por la forma en que mueve el cuello y por el estiércol. Él miró al suelo. Luego la miró a ella. ¿Qué hago? Citlali entró al gallinero. Fue hasta un estante de madera donde había algunos frascos viejos y preguntó si había ajo en la cocina. Mateo fue a buscarlo. Ella preparó una mezcla con el ajo machacado, un poco de agua tibia y una hoja que ella misma fue a cortar en el patio, y le hizo tragar a la gallina con una paciencia que él admiró en silencio. 2 días después, el animal estaba comiendo con normalidad. Fue a partir de ese episodio que algo cambió entre ellos, no de forma dramática, no con palabras o gestos, solo una ligereza que se fue instalando despacio, como cuando la temperatura cambia antes de la lluvia, y lo sientes en el aire sin poder señalar exactamente qué cambió. Mateo comenzó a notar detalles que no había notado antes. La manera en que ella miraba las plantas de la huerta, inclinando la cabeza hacia un lado como si escuchara algo, la forma en que se sentaba en la veranda por la tarde, con la espalda recta y las manos en el regazo, sin la tensión que tenía en los primeros días. El hecho de que, cuando sonreía, lo que era raro era una sonrisa que llegaba primero a los ojos. Él tenía 46 años y se había vuelto muy bueno para no sentir nada que no fuera necesario. Desde que Verónica se fue con los hijos 5 años antes, llevándose sus cosas y también algo que él nunca supo nombrar bien, había aprendido a vivir sin esperar nada del mañana. No era infelicidad, era una especie de armisticio con la vida. Bastaba el día. Pero Citlali perturbaba ese armisticio de un modo quieto e insistente. Una tarde, mientras él arreglaba la cerca del pastizal de abajo, ella apareció con 2 vasos de agua y se sentó en un trozo de madera caída. Se quedó observando su trabajo por unos minutos. «Tienes agua corriendo cerca de la superficie aquí», dijo ella sin ceremonia. Mateo detuvo el martillo. «¿Cómo así? El suelo aquí es diferente al resto, más oscuro, incluso seco. Quiere decir que hay humedad más cerca de la superficie. Tu madre puso la huerta en el lugar correcto, pero se puede aprovechar más aquí abajo». Él miró al suelo como si lo viera por primera vez. Luego se agachó, tomó un puñado de tierra y lo sintió entre los dedos. Había algo diferente, de hecho, una plasticidad que el resto del suelo seco de la región no tenía. «¿Cómo sabes esas cosas?», preguntó él. «Las aprendí con mi abuela». Hizo una pausa. «Mi abuela sabía leer el suelo mejor que cualquier persona que haya conocido». Era la primera vez que ella hablaba de algo personal. Mateo no respondió de inmediato, para no espantar el momento. «Mi madre era así con las plantas», dijo él, después de un rato. Sabía lo que cada una necesitaba con solo mirar la hoja. Citlali asintió ligeramente. «Mi abuela decía que la tierra habla. Uno es el que olvida escuchar». Mateo se quedó con esa frase en la cabeza por días. Lo que sucedió después fue algo que él no había previsto y que cambió el equilibrio frágil que se había establecido en el rancho. Doña Esperanza, su vecina más cercana, una mujer de 72 años que había criado a 6 hijos sola tras quedar viuda y que sabía todo lo que ocurría en un radio de 10 kilómetros antes que cualquier periódico, tocó a la puerta una mañana con un frasco de cajeta y ojos que ya lo habían dicho todo antes que la boca. «Mateo, necesito decirte algo». Él la invitó a pasar. Ella se sentó en la silla frente a la ventana, lo que no era casualidad, porque desde allí se veía el traspatio donde estaba Citlali en ese momento, separando semillas en un cedazo que había encontrado en la despensa. Doña Esperanza miró hacia la ventana por un instante. «Esteban de la Vega anda diciendo por ahí», dijo ella, volviendo la mirada hacia Mateo, «que estás escondiendo a una mujer fugitiva, que su comunidad la está buscando». Mateo puso la tetera al fuego sin apresurarse. «De la Vega habla mucho. Habla. Pero la gente escucha, Mateo. Tú sabes cómo es esto aquí». «Lo sé. Don Jesús, el de la tienda de abarrotes, ya no quiere fiarte. Dijo que hasta que se aclare la situación, prefiere esperar». Bajó la voz aunque no hubiera nadie más en la sala. «Y hay hombres de su comunidad que ya han pasado por la carretera 2 veces esta semana».
Mateo se detuvo con la tetera en la mano. —¿Cuántos? —2. A caballo. Le preguntaron a don Inocencio si conocía el camino que baja hacia el fondo de su propiedad. Él se quedó callado un momento. Luego colocó la tetera de nuevo al fuego, despacio. —Gracias, doña Esperanza. Ella se quedó tomando el café que él preparó, y antes de irse, cuando ya estaba en la puerta con el frasco vacío de cajeta en la mano, se volvió y dijo algo que él no esperaba. Ella tiene buena energía, esa mujer. Se nota. Cuida lo que está a su alrededor. Hizo una pausa. No dejes que el miedo de los demás mande más que tu conciencia. Y se fue. Mateo se quedó parado en el umbral por un minuto entero, mirando hacia el traspatio donde Citlali seguía separando las semillas con esa paciencia que parecía infinita. Esa noche, cuando ella volvió al cuarto después de la cena, él tocó suavemente a la puerta. —¿Puedo pasar? —Puedes. Él se quedó parado en el vano de la puerta, sin saber bien cómo empezar. Había sido directo toda la vida. No veía razón para cambiar ahora. Hay 2 hombres de tu comunidad que pasaron por la carretera. Probablemente van a aparecer por aquí. Ella no mostró sorpresa, pero algo en su rostro cambió de un modo que él había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Esa tensión sutil que se instalaba en los bordes de los ojos cuando estaba controlando una emoción que no quería mostrar. ¿Cuándo? No sé. Puede ser mañana. Puede ser esta semana. Ella se quedó en silencio un momento. Puedes decir que no estoy aquí. Puedo, pero te va a costar. Ya me está costando. Ella lo miró con una expresión que él no supo clasificar. No era gratitud, exactamente. Era algo más parecido a asombro. Como si no estuviera acostumbrada a la idea de que alguien pudiera elegir pagar un costo por ella sin esperar nada a cambio. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella. Mateo pensó en la respuesta por un momento. Luego dijo la verdad. Porque no has hecho nada malo. Que a mí no me gusta hacer lo que parece correcto cuando conviene, y malo cuando cuesta. Ella asintió despacio, como si estuviera sopesando cada palabra que había escuchado. Mi nombre completo es Citlali Xicoténcatl, dijo ella, tras un silencio. Mi abuela lo eligió. Era la primera vez que ella daba más de lo necesario sin que se lo preguntaran. Mateo asintió. Mateo Villalobos. Mi abuela también lo eligió. Y fue así, en ese intercambio pequeño y cargado de cosas no dichas, que algo entre ellos comenzó a tener un nombre, aunque ninguno de los dos supiera aún cuál era. Al día siguiente, como doña Esperanza había advertido, los 2 hombres aparecieron en la entrada del rancho. Eran de la comunidad de Citlali. Eso lo reconoció por la forma en que se vestían y por los adornos que usaban, similares a los de ella. Uno era mayor, tendría unos 50 años, de rostro serio y ojos que evaluaban todo de una sola vez. El otro era más joven, quizás 20 y tantos, y se mantenía un paso atrás del primero, como quien aún está aprendiendo la postura que el otro ya tenía. Mateo salió a recibirlos antes de que llegaran a la puerta. «Buenos días», dijo el mayor, con un español formal que sonó como algo aprendido con esfuerzo. «Buscamos a una mujer, debe haber pasado por aquí. Pasa mucha gente por este camino», dijo Mateo sin prisa. «Esa no suele pasar por caminos». El hombre describió a Citlali con precisión. El cabello, el vestido, los adornos de turquesa. «La señora es de nuestra comunidad. Salió sin avisar. Estamos preocupados». Mateo los miró por un momento. «Aquí solo estoy yo, mi empleado y los animales». Hizo un gesto vago hacia los pastizales. «Pueden revisar si quieren». El hombre mayor lo miró por un largo rato, de esa manera que hace que la mayoría de la gente retroceda o llene el silencio con explicaciones. Mateo no hizo ni una cosa ni la otra. «Si la señora aparece, avise», dijo el hombre por fin. «Claro». Se fueron por el mismo camino de tierra apisonada por el que habían llegado, sin prisa, sin volverse a mirar. El más joven miró una vez por encima del hombro. Mateo se quedó quieto hasta que desaparecieron en la curva del camino. Las manos le temblaban ligeramente cuando volvió a entrar. Había mentido. Era la primera mentira que contaba desde
No lograba recordar cuándo había sido la última, tal vez nunca. Lo habían criado con la idea de que la mentira era cosa que el hombre pequeño usaba cuando no tenía valor para enfrentar la verdad. Y ahí estaba él, con 46 años, mintiendo en la propia puerta de su casa por una mujer que había encontrado desmayada hacía poco más de una semana. Y lo peor, no se arrepentía. Citlali estaba en la cocina cuando él regresó, fingiendo revolver una olla que no estaba en el fuego. Ella lo había escuchado todo desde la ventana. Él lo sabía, y ella sabía que él lo sabía. «Eran el Paco y el Efraín», dijo ella sin volverse. «Enviados por el anciano». «¿Quién es el anciano?». Dejó la olla, fue hasta la silla y se sentó con la postura recta que siempre tenía, pero con un cansancio en los hombros que no estaba allí antes. «Don Filemón. Es el líder de nuestra comunidad». Hizo una pausa, y fue él quien decidió, sin preguntarme, que debía unirme al Gildardo. Un hombre de la otra aldea, mayor que mi padre si mi padre aún viviera, para sellar un acuerdo sobre una franja de tierra en disputa entre las dos comunidades. Mateo se quedó callado. «Y tú dijiste que no». Dije. No estaba acostumbrado a eso. ¿Y entonces? Y entonces se volvió imposible quedarse. No de un día para otro. Fue despacio. Las mujeres que antes me llamaban para coser juntas, de repente ya no me llamaban. Los niños a los que enseñaba fueron retirados de las clases que daba. Don Filemón nunca dijo nada directamente, pero todos entendían lo que su silencio significaba. Miró sus propias manos. La noche antes de la ceremonia simplemente me fui. No lo planeé. Salí caminando en la oscuridad y no me detuve. Hasta caer en el tronco. Hasta caer en el tronco. Se quedaron en silencio por un rato. Afuera, un par de cenzontles se llamaban el uno al otro en el papayo del patio. «Don Filemón no va a rendirse», dijo ella. «Lo sé. Esto te va a costar más de lo que imaginas». «Probablemente». Ella levantó la mirada hacia él con una expresión que mezclaba admiración y una especie de irritación impaciente, como quien no entiende por qué el otro no está calculando su propio riesgo correctamente. «Eres terco». «Lo soy». Mi madre se quejaba de eso hasta el último día, y por primera vez desde que había llegado, Citlali soltó una risa de verdad, pequeña, breve, pero de verdad. Y ese sonido, ese pequeño momento en medio de todo, quedó guardado en algún lugar dentro de Mateo que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. El problema se multiplicó más rápido de lo que él había calculado. De la Vega, al saber que los enviados de don Filemón habían salido del rancho de Mateo sin resultado, vio en ello una oportunidad que no podía desperdiciar. Hacía años que la comunidad liderada por don Filemón tenía una disputa de límites con de la Vega sobre una franja de tierra entre las propiedades, un área de casi 20 hectáreas cubierta por monte nativo que ambos lados reclamaban. Nunca había llegado a nada porque ninguno de los dos tenía documentación suficientemente clara. De la Vega fue personalmente a visitar a don Filemón. Mateo se enteró de esto por medio de doña Esperanza, quien se enteró por el panadero, quien se enteró por el hijo de don Inocencio, que había visto el carro de la Vega pasando por la carretera que llevaba a la comunidad de Citlali un miércoles por la mañana. La cadena de información era informal, pero en la sierra era más confiable que cualquier informe escrito. Lo que de la Vega le había dicho a don Filemón, nadie lo sabía con certeza. Pero el resultado apareció 3 días después, cuando Mateo fue a la tienda de abarrotes de don Jesús a buscar provisiones y fue recibido con un silencio frío que nunca había encontrado allí. Don Jesús, un hombre gordo y simpático, que siempre tenía una anécdota nueva que contar, estuvo moviendo los frascos detrás del mostrador sin levantar la vista. «Mateo, ando algo apretado este mes con el crédito. Va a tener que ser de contado». Mateo puso el dinero en el mostrador sin comentar, tomó las provisiones y se fue. Pero a la salida, escuchó a su izquierda a 2 hombres conversando en voz baja, y uno de ellos dijo un nombre que hizo que algo se contrajera en su pecho: Citlali.
No se detuvo. Salió por la puerta, puso las bolsas en la camioneta y se quedó sentado un momento con las manos en el volante antes de encender el motor. La presión estaba creciendo. Él lo había previsto. Lo que no había previsto era que creciera tan rápido. Esa semana, su hija mayor apareció. Alejandra tenía 32 años, la misma nariz del padre y la misma terquedad, pero una versión más impaciente de ella, calentada por los años que había pasado en la capital y por el marido que tenía opiniones sobre todo. Llegó una tarde de sábado con el coche alquilado, su hijo de 6 años corriendo adelante, y una mirada que Mateo reconoció como la de alguien que venía con una lista de cosas que decir y no se va sin haberlas dicho todas. Ella vio a Citlali antes de entrar a la casa. Citlali estaba en el patio, doblando las hojas de una planta con cuidado, separando lo que iba a usar de lo que iba a desechar. Alejandra se quedó mirando por un segundo. Luego entró por la puerta del frente sin comentar. La cena fue tensa de esa manera silenciosa que las familias saben ser. El nieto de Mateo, Santiago, corrió al patio para ver a los perros y terminó acercándose a Citlali sin ceremonia, como hacen los niños cuando aún no han aprendido a tener miedo de lo que no conocen. Citlali se agachó para hablar con él a su mismo nivel, le mostró la diferencia entre las hojas que había separado, y el niño quedó completamente encantado con esa mujer de cabellos largos que sabía el nombre de cada planta del patio. Alejandra observó todo desde la ventana de la cocina, con una expresión que era demasiado complicada para tener un solo nombre. Después de que el niño se fue a dormir, llevó a su padre a la sala. «Papá, necesito hablarte en serio. Estoy aquí. La gente está hablando. Lo escuché en la botica, lo escuché en la panadería. El de la Vega está usando esta historia para desprestigiarte, diciendo que le estás dando cobertura a alguien que huyó de su propia comunidad, que no respetas las costumbres de la región». Mateo se quedó mirando a su hija con esa calma que ella siempre encontraba insoportable. Él siempre encuentra una manera. «Pero esta vez hay más gente escuchando, papá». Bajó la voz para que no llegara al cuarto del fondo. «¿Quién es esa mujer? ¿Qué sabes realmente de ella? La encontraste desmayada en el monte hace 2 semanas. Sé suficiente. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo». Alejandra se quedó mirando a su padre por un largo momento. Había rabia allí, pero también había algo más profundo que la rabia. Había miedo. El tipo de miedo que sienten los hijos cuando ven a sus padres metiéndose en una situación que parece más grande de lo que pueden controlar. «No quiero que te lastimes». «Lo sé, y sabes que lo digo porque me importas». «También lo sé», respiró hondo. «Pero no vas a cambiar de opinión». «No». Tomó el abrigo de la silla y se fue al cuarto donde dormía su hijo, sin dar un portazo, pero cerrando la puerta con la firmeza de quien necesita poner una barrera física entre ella y la conversación que no pudo ganar. Mateo se quedó solo en la sala por un rato. Luego salió al porche. Citlali estaba allí. No se había dado cuenta de que ella había salido del cuarto. Estaba sentada en el banco de madera mirando al cielo lleno de estrellas, con la expresión de quien está teniendo una conversación interna, larga y difícil. «¿Escuchaste?», dijo él. No era una pregunta. «Escuché». Él se sentó en el otro banco al otro lado del porche. «Ella tiene razón en preocuparse». «La tiene. Pero eso no cambia nada». Citlali volvió el rostro hacia él. «Mateo, necesito contarte algo». Había algo diferente en su voz. Una seriedad que no era nueva, pero que aquella noche estaba más a flor de piel. «¿Puedes hablar? El pedazo de tierra que don Filemón quiere sellar con este acuerdo, la mitad es mía. Mi abuela me lo dejó en un documento. Lo registró hace 30 años, en una carpeta de escritura que nadie sabe que existe. Porque ella nunca confió en don Filemón con esa información». Hizo una pausa. «Lo descubrí cuando mi abuela me dio el documento antes de irse de este mundo, hace 2 años. Lo guardé porque no sabía qué hacer con eso. Luego don Filemón llegó con el acuerdo con Gildardo, y entendí que esa tierra estaba en medio de todo esto.
Mateo se quedó muy callado. —¿Y no lo revelaste? Si lo revelaba, don Filemón querría que firmara algo transfiriendo el derecho a la comunidad, y usaría el matrimonio como presión para eso. Era una trampa de cualquier modo. —¿Dónde está el documento? —Conmigo. Estaba conmigo cuando me encontraste. Bajó la mano al costado del vestido, donde había una costura doble más gruesa que el resto. —Cosido aquí. Mi abuela me enseñó a esconder las cosas importantes en el lugar que la gente mira, pero no ve. Mateo miró la costura del vestido por un momento. Luego la miró a ella. Esto lo cambia todo. Lo cambia. Y por eso necesitaba decírtelo. Porque ahora no solo me estás protegiendo a mí, estás en medio de una disputa de tierra que involucra a Esteban de la Vega, a don Filemón, y una escritura que ninguno de los dos sabe que existe. El peso de lo que había dicho se posó lentamente entre los dos. —¿Por qué me lo estás contando ahora? Ella lo miró por un largo momento, con esos ojos que siempre parecían evaluar más de lo que estaba frente a ellos. —Porque mentiste por mí en la propia puerta de tu casa, y vi tus manos temblar después, y alguien que asume ese costo necesita saber por qué está pagando. Mateo se quedó en silencio por un rato. —Debiste habérmelo contado antes. —Sí, debí. Pero entiendo por qué no lo hiciste. Gracias. No tienes que agradecerme. Lo sé, pero gracias de todas formas. Se quedaron sentados en el porche un rato más sin hablar, con el canto de los grillos llenando el silencio de una manera que lo hacía más soportable. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó acostado con los ojos abiertos mirando el techo de madera del cuarto, calculando. Había una ecuación difícil frente a él. Citlali tenía un documento que podría garantizarle el derecho sobre la tierra que estaba siendo usada como moneda de presión sin que ella lo supiera. Pero usar ese documento significaba entrar en una disputa abierta que involucraría a don Filemón y, de forma indirecta, a de la Vega. Y las disputas abiertas en regiones como aquella podían costar caro. Por otro lado, no hacer nada también tenía un costo. Él pensó en su padre. El padre había sido un hombre que raramente tomaba partido, que prefería el equilibrio a la fricción. Durante años Mateo había confundido eso con sabiduría. Más tarde entendió que era a veces otra cosa, el miedo a pagar el precio de posicionarse. Había jurado para sí mismo que no iba a heredar ese miedo junto con la tierra. Cuando el sol comenzó a salir, él ya sabía lo que iba a hacer. Buscó en el estante de la sala un viejo catálogo de direcciones que mantenía actualizado a mano, cosa de quien no confiaba en aparatos que se rompían. Había el nombre de un abogado que había resuelto un problema de documentación del rancho años antes, un hombre discreto y competente que trabajaba en una capital a 2 municipios de distancia. No era amigo, pero era de confianza. Escribió una carta aquella mañana. Explicó la situación de forma objetiva, sin exageraciones. Le pidió al abogado que verificara la validez legal de una escritura de tierra y el camino posible para que la propietaria la reconociera formalmente. No mencionó nombres más allá del suyo propio. Entregó la carta a don Inocencio para que la enviara, después de sopesar por un segundo si podía confiar en él. Decidió que sí. Don Inocencio había chismeado, pero nunca había traicionado. Había una diferencia entre los dos, y Mateo la conocía bien. Citlali lo vio sellar el sobre en la mesa de la cocina. —¿Qué es eso? —Una solicitud de orientación. Él alzó la mirada. —Nada va a pasar sin que tú lo sepas y estés de acuerdo. Ella se quedó mirándolo por un momento. —Podrías haberme simplemente pedido el documento y guardado. Podría, pero no lo hiciste. No. Ella asintió despacio, como quien confirma internamente algo que había empezado a sospechar. —Está bien —dijo ella—. Entonces veamos qué dice el abogado. Los días siguientes fueron de una aparente normalidad que Mateo sabía que era engañosa. El rancho seguía funcionando. Citlali se iba incorporando a la rutina de un modo natural, sin que nadie lo hubiera planeado. Ella identificó que el semillero de tomates tenía hongo en las hojas y resolvió el problema con una mezcla que hizo de la cal que había en el cobertizo y de algunas hojas secas.
Reparó un canasto de palma que Mateo usaba para cargar frutas y que se había roto en la última cosecha, y lo hizo con una técnica de trenzado que él nunca había visto, firme suficiente para aguantar el doble del peso. El nieto de Mateo, Santiago, que se había quedado en el rancho mientras Alejandra y su esposo resolvían un asunto en la capital, era literalmente su sombra. Seguía a Citlali por el patio, hacía preguntas sobre todo, y a veces se quedaba callado a su lado, observando las cosas que ella hacía con la atención concentrada que los niños tienen cuando están genuinamente interesados en algo. Una tarde, Citlali le enseñó al niño a distinguir por el olor si una hierba estaba buena para usar o ya había pasado de punto. El niño se pasó oliendo cada planta del patio durante una hora entera, con esa seriedad cómica que los niños tienen cuando se sienten responsables de una tarea importante. Mateo observó la escena desde la terraza y sintió algo que se parecía a un recuerdo, no de un evento específico, sino de un estado, la sensación de que el rancho tenía vida dentro de él, más allá de los animales y las plantas. Hacía mucho tiempo que no sentía aquello. La respuesta del abogado llegó un jueves. Don Inocencio entregó la carta en el almuerzo, con la expresión de quien está tratando de parecer indiferente, y no lo logra. Mateo la tomó sin comentar y esperó a que el empleado saliera de la cocina antes de abrirla. Citlali estaba en la mesa, con una taza de té que ella misma había preparado con hierbas del patio. Él leyó la carta una vez en silencio, luego la leyó de nuevo. Entonces la puso sobre la mesa y la empujó hacia ella. Ella leyó despacio. Cuando terminó, se quedó mirando el papel por un momento. «La escritura tiene validez», dijo ella. «La tiene, pero el abogado dice que para que sea reconocida formalmente va a necesitar una audiencia de regularización, y que eso va a ser público, lo que significa que don Filemón va a saber. Y de la Vega. Y de la Vega». Ella dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. «Tú sabías esto cuando le escribiste al abogado». «Lo sabía. Y aún así lo hiciste». Era la única forma honesta de resolverlo. Ella se quedó en silencio por un tiempo. Luego dijo: «Si entro en esa audiencia, don Filemón va a entender que nunca tuve intención de ceder. Va a ser una ruptura definitiva. Probablemente. Y tú vas a estar en medio de eso». «Ya lo estoy». Ella levantó la mirada hacia él, con esa expresión que mezclaba admiración y una especie de peso. «Mateo, ¿entiendes que puedo no ser lo que tú imaginas que soy?» Él se quedó mirándola por un momento. «¿Qué imaginas que imagino?» Ella hizo un gesto vago, como quien no sabe bien cómo ponerlo en palabras. «Que soy una historia bonita que apareció en tu campo». Él se quedó callado. Era una observación demasiado honesta para responder de cualquier manera que no fuera igualmente honesta. «No sé lo que eres», dijo él por fin. «Todavía lo estoy descubriendo. Pero sé lo que he visto hasta ahora, y lo que he visto hasta ahora es suficiente para saber que tienes el derecho de resolver esto de la manera que sea correcta, sin necesidad de un acuerdo que nadie te pidió permiso para hacer». Ella lo miró por un largo momento. «Gracias», dijo ella. Y esta vez era diferente de las otras veces que había dicho gracias. Era más pesado, más completo. Fue esa semana que la situación con De la Vega escaló de una manera que Mateo no había previsto en la forma. De la Vega apareció personalmente en el rancho una mañana de martes. Vino en coche, pero bajó a pie y caminó hasta la puerta con la sonrisa de quien sabe que está siendo visto y quiere que el gesto parezca casual. Tocó la puerta como un visitante de buena voluntad. Mateo atendió. «Mateo, qué bueno verte». De la Vega extendió la mano. «Hace tiempo que no hablamos de verdad». Mateo estrechó la mano sin invitarlo a entrar. «Esteban». De la Vega miró el rancho con los ojos de evaluador que nunca lograba apagar por completo. «He oído que estás bien. Rancho bueno, producción estable». Hizo una pausa estratégica. «También he oído otras cosas. La región habla mucho». «Habla». De la Vega bajó el tono a la versión íntima. «Mateo, vine como vecino, no como adversario. La situación que creaste aquí está empezando a afectar más de lo que crees.
Tengo arrendatarios a los que no les gusta la inestabilidad. Don Filemón está molesto, y cuando don Filemón está molesto, las cosas se ponen complicadas para todos en la región. ¿Qué tipo de complicado? El tipo que cierra caminos, el tipo que boicotea comercios. De la Vega abrió las manos en un gesto de quien solo describe la realidad. Yo puedo mediar esto. Conozco a don Filemón desde hace 20 años. Si me dejas resolver, esa mujer vuelve a donde vino. Todo se queda tranquilo y no pierdes más clientela en la tienda de abarrotes. Mateo se quedó mirándolo por un tiempo. ¿Y tú qué ganas con eso? De la Vega sonrió, y por primera vez en esa mañana la sonrisa llegó a su rostro antes de que la respuesta estuviera lista. Gano paz en la región, es lo que todos quieren. ¿Y la franja de tierra en disputa con la comunidad? Una pausa mínima, casi imperceptible. Pero Mateo la vio. Eso es un asunto separado. Sí, porque parece muy conectado. De la Vega reajustó la sonrisa. Mateo, vine de buena voluntad. Lo sé, y yo te recibo de buena voluntad. Pero la respuesta es no. De la Vega se quedó mirándolo por un momento con una expresión que era nueva. No enojo, no desprecio, sino algo más parecido a un reconocimiento renuente, como si estuviera frente a una ecuación que no estaba resolviendo de la forma esperada. Estás siendo terco. Lo soy. Gracias por venir. De la Vega se fue por el mismo camino por el que había llegado, con la sonrisa en su lugar, pero los hombros ligeramente distintos. Mateo se quedó en el umbral y solo volvió a entrar cuando el coche desapareció en la curva. Citlali estaba en la cocina. Lo había oído todo. Va a intentar otra cosa, dijo ella. Seguro. ¿Qué crees que hará? Mateo pensó por un momento. Va a presionar a don Filemón para que actúe de forma más directa. Hasta ahora todo ha sido insinuación y rumor. De la Vega quiere que don Filemón haga el trabajo difícil por él. Citlali asintió lentamente. Entonces necesito ir antes de que eso pase. Mateo levantó los ojos hacia ella. ¿Ir a dónde? A la comunidad. El silencio que siguió duró el tiempo que él necesitó para entender lo que ella estaba diciendo. ¿Quieres regresar? No para quedarme, para enfrentar. Se puso de pie, con la espalda recta y las manos a los lados del vestido donde el documento estaba guardado. Si espero a que don Filemón venga hasta aquí, va a llegar con la narrativa que quiera. Pero si me presento allá, sola, de frente, con lo que sé y con el documento, le quito el control de la narrativa de las manos. Mateo se quedó mirándola por un momento. Eso es arriesgado. Todo ha sido arriesgado desde que salí caminando por el monte aquella noche. Hizo una pausa. Pero esta es la única forma que veo de resolver lo que es mío. Sin depender de un abogado, sin depender de ti, sin depender de nadie más que de mí misma. Había algo en la forma en que lo dijo que era imposible de discutir. No era orgullo, era claridad. El tipo de claridad que aparece después de mucho tiempo de confusión interna. ¿Cuándo?, preguntó él. Mañana temprano. Él se quedó callado por un momento. Voy contigo. No, Citlali. Mateo. Ella lo miró con firmeza. Si vas, la narrativa cambia. Se vuelve sobre el ranchero que interfirió. Tiene que ser sobre mí. Solo yo. Él sabía que ella tenía razón. Eso hacía la cosa más difícil de aceptar, no más fácil. ¿Estás segura? No. Ella esbozó una sonrisa pequeña. Pero es lo que necesita hacerse de todas formas. Esa noche, cenaron juntos en la mesa de la cocina, y por primera vez desde que ella había llegado, la conversación fluyó de un modo diferente, no sobre la situación, no sobre estrategia, sobre otras cosas. Ella habló de su abuela, que había vivido 92 años y hasta el final podía identificar 12 tipos diferentes de lluvia por el olor que traía el viento. Él habló de su hijo mayor, que se había ido a una ciudad grande a estudiar ingeniería, y rara vez llamaba, no por maldad, sino porque había creado una vida nueva donde el rancho estaba distante como un sueño de infancia. ¿Lo extrañas?, preguntó ella. Extraño a quien era cuando todavía estaba aquí. Lo que es ahora lo conozco poco. Eso es triste,
Lo es, pero es honesto. Ella se quedó mirándolo por un momento. Eres muy honesto para el mundo en que vives. El mundo en que vivo es este. Hizo un gesto que abarcaba la cocina, el rancho, todo. Y aquí la deshonestidad tiene consecuencias visibles. No hay dónde esconderse. Ella asintió pensativa. En la comunidad es diferente. La gente esconde muchas cosas debajo de la costumbre. Hacen como siempre se ha hecho, y eso se vuelve una armadura. Nadie necesita justificar nada porque es tradición. Pero tú cuestionaste. Siempre cuestioné. Desde niña. Mi abuela decía que había nacido con una piedra dentro, porque nunca aceptaba las cosas, solo porque siempre habían sido así. Sonrió al recuerdo. Lo decía con orgullo, pero con preocupación al mismo tiempo. Sabía que una piedra dentro es pesada de cargar, pero también sirve de lastre. Ella lo miró, sorprendida por la imagen. Sirve. Cuando terminó la cena, ella se levantó para lavar los platos y él se quedó sentado, mirando el quinqué que chisporroteaba suavemente. Había algo en la cocina a esa hora que era cálido de una manera que no era solo temperatura. «Citlali», dijo él. Ella se detuvo, con las manos aún en la jofaina. «Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que yo me quedo aquí. No por obligación, por elección». Ella se quedó de espaldas a él por un momento. Luego se volvió. «Lo sé», dijo ella, y había algo en la forma en que lo dijo que sonó como una promesa correspondida, aunque ninguno de los dos hubiera prometido nada en voz alta. A la mañana siguiente, Citlali partió antes de que el sol calentara. Mateo despertó con el ruido leve de la puerta trasera cerrándose, ese chirrido específico que conocía como reconocía su propia respiración. Se quedó acostado un momento, mirando el techo de madera, y luego se levantó y fue al porche. Ella cruzaba el campo en dirección al monte, con el vestido amarillo dorado captando los primeros reflejos de la mañana, el cabello recogido atrás con un adorno de turquesa. Caminó sin mirar atrás, con los hombros rectos y los pasos firmes de alguien que sabe a dónde va, aunque no sepa exactamente lo que encontrará allí. Mateo se quedó en el porche hasta que ella desapareció entre los árboles. Luego fue a hacer café. Pasó toda la mañana intentando trabajar y logrando muy poco. Arregló media bisagra, empezó a podar el jardín y lo dejó a medias. Trató de reparar la radio de la cocina que había dejado de funcionar hacía semanas y se quedó mirándola tanto tiempo que don Inocencio le preguntó si se sentía mal. «Estoy bien». «No está bien, no. Tiene cara de quien se tragó una espina. Vete a trabajar, Inocencio». Inocencio se fue, pero con esa sonrisa de quien entendió exactamente lo que estaba pasando y prefiere no decirlo. Pasó la comida. Empezó la tarde. Mateo estaba en el porche cuando oyó el sonido de pasos en el camino de tierra, y por una fracción de segundo sintió el corazón latir más fuerte de lo que había latido en mucho tiempo. Pero no era Citlali, era Alejandra. Llegó sola, sin su hijo, con una expresión diferente a la de la última vez, menos rígida, como si algo se hubiera suavizado en el intervalo. «¿Se fue?», preguntó Alejandra, deteniéndose frente a su padre. «¿Cómo sabes?». «Santiago me dijo que ella le había contado que iba a visitar a su familia». Hizo una pausa. Él se puso triste. Preguntó si iba a volver. Mateo se quedó en silencio. «Vine porque estuve pensando en la conversación de la semana pasada», dijo Alejandra sentándose en el borde del porche sin ser invitada, como solo hacen los hijos. «Y creo que dije cosas que eran verdad, pero no eran todas las verdades». «¿Qué otras verdades tienes?». Ella se quedó mirando el campo por donde Citlali había caminado esa mañana. «Que me enojé porque te arriesgaste sin preguntarme, pero también porque me asusté. Te volviste diferente. Con ella aquí, te volvías diferente. Y no sabía si alegrarme por eso o preocuparme». Mateo se quedó mirando a su hija. «¿Por qué preocupada?». «Porque va a doler si no funciona. Y porque ya sufriste mucho después de que mamá se fue, y yo estaba lejos y no pude hacer nada». Lo miró con los ojos llorosos de una manera que claramente intentaba controlar. «No me gusta cuando no puedo hacer nada.
Él se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «A mí tampoco me gusta, pero a veces es lo que hay». Ella asintió, secándose el ojo con el puño de la manga en un gesto rápido. «¿Va a volver?» «No sé, pero quieres que vuelva». Mateo miró el campo. Pensó en la mañana, en la cocina, en la conversación sobre su abuela. Pensó en la sonrisa que aparecía primero en sus ojos. «Quiero». Alejandra asintió una vez, como quien está procesando. «Entonces espera, tú sabes esperar». Aprendí. Ella se quedó con él en la veranda por un tiempo, y fue la conversación más honesta que los dos habían tenido en años. No resolvió todo. Alejandra todavía tenía reservas, aún había cosas complicadas sobre la situación que no comprendía completamente. Pero había un respeto diferente entre los dos cuando ella se fue esa tarde. El tipo que surge cuando dos personas deciden, al mismo tiempo y sin ponerse de acuerdo, dejar de luchar por el control y simplemente mirarse. En la comunidad, las cosas habían sucedido de una manera que Mateo solo supo después. Citlali llegó a la entrada de la aldea cerca de la hora del almuerzo. Quienes la vieron llegar recordaban cómo estaba, vestido amarillo, cabello suelto, sin prisa aparente, como si hubiera salido a caminar y decidido dar una vuelta. Pero los ojos, dijeron más tarde, los ojos eran de otra cosa. Don Filemón supo que ella había llegado incluso antes de que cruzara la segunda cerca. Cuando ella pidió hablar con los mayores, él trató de posponerlo, decir que no era hora, que necesitaba acordarse antes. Ella dijo, con una calma que sorprendió incluso a quienes ya la conocían, que podía esperar. Y esperó. Sentada en la entrada de la casa de reuniones, con las manos en el regazo y la escritura contra el cuerpo, esperó 3 horas. Cuando los mayores finalmente se reunieron, ella entró y habló. Dijo que no se iba a unir a nadie por acuerdo de tierra, que tenía derecho a negarse, y que cualquier intento de forzar la situación sería llevado ante un mediador externo que existía legalmente para ese tipo de conflictos. Y entonces, sin dramatismo, sin acusación, con la voz firme y la mirada directa, puso la escritura sobre la mesa. Don Filemón miró el documento por un largo momento. Sabía lo que era. No podía no saberlo, porque había pasado años creyendo que aquel pedazo de papel no existía, y toda su estrategia se había construido sobre esa creencia. Hubo un silencio que duró más de lo que cualquier silencio suele durar en ese tipo de reuniones. Los mayores miraron el documento, la miraron a ella, miraron a don Filemón. Él retrocedió. No dijo que estaba equivocado, no pidió disculpas, dijo que la reunión había terminado y se fue, pero retrocedió, y ese retroceso, silencioso y no anunciado, fue una derrota que todos en la sala entendieron sin necesidad de que alguien la declarara. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, las mujeres que se habían alejado de Citlali en los meses anteriores se quedaron en la puerta de la casa de reuniones cuando ella salió. No todas, pero algunas. Una de ellas, una mujer de mediana edad llamada Lupita, que había sido su maestra cuando era niña, dio un paso al frente y dijo algo en voz baja que solo Citlali oyó. Citlali asintió sin sonreír, pero con los ojos suavizados de una manera que mostraba que aquello había dado en el blanco. Ella se fue de la comunidad esa tarde, no porque la hubieran expulsado, sino porque había resuelto lo que tenía que resolver, y lo que quedó fue la sensación de quien finalmente colocó en su lugar un peso que había cargado torcido por demasiado tiempo. La caminata de regreso al rancho duró más que la ida. No fue directa. Se detuvo a la orilla de un arroyo para sentarse un rato, mirando el agua que corría sobre las piedras con esa persistencia que el agua tiene. Pensó en su abuela, pensó en los últimos años, pensó en lo que había dejado y en lo que había encontrado, y en las formas en que esas dos cosas se superponían de maneras que aún estaba aprendiendo a entender. Cuando el rancho apareció al frente, con la luz de la tarde dorada golpeando el techo de zinc
y el olor a tierra húmeda que el inicio de la noche traía del campo, se detuvo un momento. Mateo estaba en la veranda. Ella lo vio de lejos, con ese sombrero de vaquero que usaba incluso cuando no estaba trabajando, sentado en el banco de madera, con las manos apoyadas en las rodillas. La vio cuando todavía estaba en el campo y se quedó quieto. No se levantó corriendo, no fue a su encuentro. Solo se quedó ahí, esperando, como alguien que sabe que el momento no necesita ser apresurado para ser real. Ella cruzó el campo despacio. Subió los 3 escalones de la galería. Se sentó en la banca junto a él. Se quedaron en silencio por un tiempo que pudo haber sido largo o corto. Era difícil de decir. ¿Funcionó?, preguntó él, al fin. «¿Funcionó? ¿Don Filemón?» Retrocedió. No admitió nada, pero retrocedió. Mateo asintió una vez, despacio. «¿Y tú?» Ella se quedó mirando el campo mientras la luz se volvía naranja y luego violeta en el borde del horizonte. «Yo estoy entera». Hizo una pausa. «No resolví todo. Hay muchas cosas que van a necesitar tiempo, pero aquella cosa que cargaba torcida, la puse en su lugar». Él no dijo nada, pero había algo en su silencio que era diferente del silencio de antes. Era un silencio que le dejaba espacio a ella, en lugar de llenar el vacío con expectativa. «Mateo», dijo ella, después de un rato. Dije allá que iba a resolverlo sola, y lo resolví. Lo resolviste. Pero no creo que quiera seguir haciendo todo sola. Había una cantidad enorme de cosas dentro de esa frase. Él lo sabía. Ella sabía que él lo sabía. «No tienes que hacerlo», dijo él. Y así fue. Sin declaración, sin promesa formal, sin el tipo de gesto exagerado que los momentos importantes a veces exigen, pero que en ese caso habría sonado falso. Fue simplemente la decisión de 2 personas que habían llegado al mismo punto por caminos diferentes y que miraron alrededor y entendieron que estaban en el mismo lugar. De la Vega, al saber que don Filemón había retrocedido y que su plan de usar la situación como palanca se había derrumbado por los 2 lados al mismo tiempo, intentó una última maniobra. Apareció en el rancho una semana después con una propuesta diferente, no de compra, sino de sociedad. Ofreció acceso a maquinaria, insumos a menor precio, distribución facilitada para la producción del rancho. Todo muy razonable en el papel. Mateo lo escuchó hasta el final, sentado en la galería, con Citlali a 2 metros de distancia, cuidando el huerto, y sin hacer esfuerzo por irse del lugar. «Gracias por la oferta», dijo Mateo cuando De la Vega terminó. «Pero estoy bien como estoy». De la Vega miró a Citlali, miró a Mateo. Luego se fue con un movimiento de cabeza que pretendía ser magnánimo, pero que tenía un residuo de derrota que no lograba ocultar del todo. Y fue la última vez que apareció en el rancho. En los meses siguientes, algo fue cambiando en la región, no de forma dramática, sin alarde, pero los pequeños rancheros que habían dependido de la Vega como intermediario para vender su producción, comenzaron a organizarse de otra manera, motivados en parte por el ejemplo de un hombre que había pasado años siendo presionado y no había cedido. Formaron un grupo informal de trueques y negociaciones directas, sin intermediarios. Era algo pequeño, local, sin ambición de cambiar el mundo, pero era suyo. Don Inocencio, que había chismeado tantas cosas en ese período, terminó siendo paradójicamente el más entusiasta de la red de rumores positivos que circulaba sobre el rancho de Mateo. Le contaba a todo el mundo sobre las hierbas que Citlali cultivaba, sobre el té que ella hacía y que había mejorado su dolor de espalda, sobre la cestería que le había enseñado a su mujer. Y como la gente de la sierra tiene una fidelidad profunda con las historias que los conmueven, la imagen de Mateo en la región se fue transformando de excentricidad a referencia. Alejandra volvió al rancho unas semanas después, esta vez con su marido, que vino más callado que la otra vez, observando más que hablando, y Santiago corrió directo hacia Citlali, con la urgencia de quien tiene mucho que contar, y ya no aguantó esperar, agarrándole el puño y jalándola hacia el bancal de albahaca que había crecido mucho desde la última visita. Citlali se agachó al lado del niño,
y escuchó cada detalle de las últimas semanas, con la atención que ella dedicaba a todo lo que era pequeño e importante al mismo tiempo. Alejandra se quedó mirando la escena por un rato. Luego fue hacia su padre, que estaba en la veranda, y se puso a su lado sin hablar por un momento. «Ella se quedó aquí», dijo Alejandra, por fin. Se quedó. ¿Lo esperabas? Esperaba que ella tomara su propia decisión, y deseaba que esa decisión fuera esta. Alejandra asintió. «Papá, creo que ahora entiendo lo que viste en ella desde el principio. Que ella no te necesitaba para ser quien es». Hizo una pausa. «Eso es diferente de lo que solemos ver». Mateo miró a su hija por un momento, con esa expresión que no era habitual en él, más abierta de lo normal, como si esa frase hubiera llegado a un lugar que él mismo no había sabido nombrar tan claramente. «Es diferente, sí». Alejandra se quedó allí un rato. Luego bajó los escalones y fue a reunirse con su hijo en el huerto. Y Mateo escuchó su voz mezclada con la voz de Citlali explicando algo sobre las raíces del romero, y había en ese sonido mezclado algo muy parecido a lo que el rancho había perdido cuando Verónica se fue y que él había aceptado como algo que no volvería. Pero estaba volviendo, de otra forma, con otra persona, por un camino que ningún plan habría previsto. Una tarde de sábado, semanas después de todo aquello, doña Esperanza apareció con otro frasco de cajeta y con la sonrisa de quien tiene razón y no va a fingir que no la tiene. «Lo sabía», dijo ella, sentándose en la silla frente a la ventana, que era siempre la misma silla. «¿Sabías qué?», preguntó Mateo sin comprometerse. «Lo de la muchacha. Lo supe desde la primera vez que la vi». Miró hacia la ventana donde Citlali pasaba con un manojo de hierbas en la mano. Quien sabe cuidar las cosas del alrededor, sabe cuidar a la gente. Y quien sabe cuidar a la gente es raro. Mateo puso la tetera al fuego. «Siempre supiste todo antes que todos, doña Esperanza». «Siempre lo supe, solo que la mayoría de la gente no me preguntaba». Sonrió con la satisfacción de una mujer que llegó a los 72 años exactamente como había querido. «Tú siempre preguntaste. Eso dice mucho de un hombre». Cuando ella se fue esa tarde con el frasco de cajeta devuelto y lleno de conservas que Citlali había preparado, Mateo se quedó mirando el camino por donde desapareció y pensó que algunas cosas en la vida no cambian de forma dramática. Cambian poco a poco, en un cúmulo de mañanas y tardes y conversaciones y silencios que de repente, mirando hacia atrás, se revelan como una transformación completa que ocurrió mientras estabas ocupado viviendo. Había una cuestión que quedó por un buen tiempo sin resolverse entre los dos, y que ninguno de los dos tocaba directamente, pero que estaba presente como la presencia de una nube antes de llover. ¿Qué eran el uno para el otro? No era una pregunta que necesitaba respuesta urgente. Ambos habían aprendido, cada uno a su manera y por la fuerza de lo que habían vivido, que apresurar una respuesta era la mejor forma de errar el paso. Pero había momentos en que la pregunta se acercaba más a la superficie, como cuando Mateo despertó una noche con un sonido extraño proveniente del patio y antes de cualquier pensamiento, su primer movimiento fue revisar el cuarto de Citlali para asegurarse de que estuviera bien. Y lo estaba, durmiendo, y él se quedó en la puerta un segundo más de lo necesario antes de volver a la cama. O cuando ella, una tarde en que él se había quedado más callado de lo normal después de recibir una carta de su hijo mayor, que era corta y fría como siempre, fue hacia él en el taller sin decir nada, puso un vaso de té en la mesa de trabajo y se sentó en el banco de madera al lado simplemente presente, sin pedir explicación ni ofrecer consuelo vacío. Se quedó allí hasta que él terminó lo que estaba arreglando, y esa presencia callada hizo más que cualquier palabra habría hecho. Una noche de lluvia fuerte, cuando se fue la luz y los dos se quedaron a la luz del quinqué en la sala, ella preguntó por Verónica, no de una manera invasiva. Fue un camino que llegó allí de forma natural, después de una conversación sobre las estaciones y sobre cómo cada persona tiene su forma de reaccionar al cambio. Ella no podía quedarse aquí, dijo él después de un silencio. No era un defecto de ella.
Necesitaba movimiento, compañía, un tipo de vida que el rancho no ofrecía. Lo intentó por años, pero el rancho fue ganando y ella fue perdiendo. Y un día ella miró y decidió que ya no quería perder más. Y los hijos se fueron con ella. Se fueron. Eran jóvenes. Su lugar estaba con su madre. Te quedaste muy solo. Él se quedó mirando la llama del quinqué. Me quedé. Pero aprendí que solo no es lo mismo que vacío. Me llevó tiempo aprenderlo, pero lo aprendí. Citlali se quedó en silencio un momento. Mi papá se fue cuando yo tenía 6 años. No a otra ciudad, no a otra vida. Simplemente se fue. Mi mamá nunca me dijo por qué de manera directa, pero crecí entendiendo entre líneas que había una diferencia fundamental entre los dos que ninguno había visto antes de tener una hija juntos. Hizo una pausa. Mi abuela fue quien se quedó, fue quien me crió en la práctica. Ella era fuerte, lo era, pero no de la manera que la gente confunde con fuerza. No era dura, no era distante, era firme. ¿Sabes la diferencia? Sí. Firmeza es saber dónde estás, en qué crees, qué no sueltas. Eso no necesita hacer ruido. Mateo la miró con una expresión que era abierta de una manera que rara vez dejaba traslucir. Eres como ella. A veces creo que ella se quedó en mí más de lo que yo misma me quedé. Llovió fuerte esa noche, y los dos se quedaron en la sala hasta tarde, con el quinqué creando sombras en las paredes de madera, hablando de cosas que no eran urgentes, pero que eran importantes de una manera diferente. El tipo de conversación que forma a una persona, que crea terreno común, que después de ocurrir vuelve a dos personas menos extrañas entre sí de lo que eran antes. Cuando la lluvia amainó, ya era tarde. Citlali se levantó y se fue al cuarto, y en la puerta dijo, «Buenas noches», de la manera que se había vuelto natural entre ellos, sin ceremonia, sin el peso que había en los primeros días. Mateo se quedó en la sala un rato más, escuchando la lluvia que se había quedado en gotas dispersas en el techo de lámina. Había una diferencia entre esa noche y las noches que él había pasado en la misma sala en los años anteriores. Una presencia, no dependencia, no necesidad, sino la ligereza que viene cuando el espacio alrededor no está vacío. Apagó el quinqué y se fue a dormir. Don Filemón, con el tiempo, fue perdiendo la autoridad que había ejercido casi sin oposición por décadas. No por una derrota única, sino por una serie de pequeñas erosiones, cada una relacionada con el hecho de que Citlali había probado que era posible disentir y sobrevivir, y que había otros que necesitaban ver eso para creerlo. Lupita fue la primera en hablar públicamente en una reunión familiar. Después vinieron otras voces. Don Filemón seguía liderando, pero con un peso diferente, como quien se da cuenta de que el territorio que gobernaba era más pequeño de lo que pensaba. La franja de tierra disputada con De la Vega se regularizó finalmente mediante la escritura de Citlali. No resolvió todo de una vez, porque las cosas de la tierra rara vez se resuelven de una vez, pero creó un punto de apoyo legal para la comunidad que antes no existía, y que don Filemón, por más reacio que estuviera, no podía ignorar. Mateo se mantuvo al margen de ese proceso de la manera que Citlali había pedido. Su nombre no apareció en ningún papel, pero había sido él quien había escrito al abogado, quien había guardado el documento cuando ella necesitó que alguien de fuera fuera confiable, quien se había quedado en el porche esperando, mientras ella resolvía lo que era de ella para resolver. A veces, el papel más importante en una historia no es el más visible. Hubo un día, en medio de todo aquello, que quedó grabado para Mateo de una forma que no esperaba. Era una mañana común de semana. Citlali había salido temprano al huerto. Él estaba en el taller. Don Inocencio limpiaba el granero. El hijo menor de Alejandra, Santiago, se había quedado en el rancho por unos días, porque Alejandra había tenido que viajar por trabajo. El niño conocía cada rincón de la propiedad como si fuera su propia casa, y pasaba las mañanas corriendo entre el gallinero, la huerta y el campo, con esa energía que solo tienen los niños. Mateo salió del taller cerca de las 10 de la mañana y fue a beber agua a la cocina. Pasó por la ventana lateral
que daba a la huerta y se detuvo. Citlali estaba sentada en el borde del huerto con Santiago a su lado. El niño tenía algo en la mano, un insecto, una oruga, algo así, y se lo estaba mostrando con esa seriedad de niño que no sabe que lo que muestra es pequeño. Citlali miró lo que tenía en la mano, luego dijo algo que Mateo no escuchó, y el niño soltó una risa de esas de niño que salen del fondo de la panza y no se pueden fingir. Mateo se quedó quieto en la ventana por un momento que fue más largo de lo que él notó. Había algo en esa escena que era difícil de nombrar sin sonar exagerado. Era la imagen de alguien que sabía estar presente de una manera completa, sin el teléfono en la mano, sin la mitad de la cabeza en otro lado, sin esa distancia que los adultos ponen entre ellos y los niños cuando están cansados del mundo. Citlali estaba completamente allí, en ese huerto, en ese niño, en ese insecto insignificante. Y Mateo entendió, mirando por la ventana aquella mañana, que había pasado mucho tiempo rodeado de personas que siempre estaban medio en otro lugar, y que extrañaba a alguien que supiera estar de verdad donde estaba. Regresó al taller con ese pensamiento y no dijo nada al respecto, pero se quedó. El rancho ganó un huerto nuevo ese año, más grande que el anterior, planeado por Citlali con una lógica de espacio y ciclo que Mateo tardó en entender, pero que cuando entendió, quedó admirado de nunca haber pensado de esa forma. Cada planta en relación con la vecina de un modo que ambas se beneficiaban, sin desperdicio, sin competencia innecesaria. ¿Es como lo hacía tu abuela?, preguntó él una tarde, mientras trabajaban juntos en la tierra. Parecido. Ella decía que la naturaleza no tiene prisa, pero no pierde tiempo. Todo tiene un lugar y un momento. Te pareces mucho a ella. Citlali dejó de trabajar por un segundo. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas de un modo que no intentó ocultar. Es lo mejor que alguien puede decirme. Y eso quedó entre ellos, como quedan las cosas que se dicen en el momento justo, sin necesidad de repetirse para ser recordadas siempre. Una mañana de sol fuerte, con el olor a tierra mojada después de una lluvia que había llegado de sorpresa la víspera y que toda la región necesitaba, Mateo y Citlali trabajaron juntos en el huerto sin prisa y sin palabras necesarias. Don Inocencio pasaba al fondo con las herramientas, tarareando algo que nadie identificaba, pero que tenía el ritmo justo para la mañana. Los pájaros hacían el ruido que hacen los pájaros cuando están satisfechos con el día. El rancho tenía vida dentro de nuevo. El tipo de vida que no es solo movimiento y trabajo, sino presencia. El tipo que hace que una casa sea una casa en lugar de solo un lugar donde se duerme. Mateo se detuvo un momento y miró a su alrededor, al huerto, a la casa, al campo que se extendía hasta el horizonte, a Citlali a su lado, con las manos en la tierra y el cabello sujeto con el adorno de turquesa que usaba cuando trabajaba. Había llegado al rancho aquella mañana de otoño, recostada contra un tronco, descalza y sin sentido, y se había quedado por elección con la firmeza de quien sabe distinguir entre lo que es miedo y lo que es decisión. La paz que ambos llevaban ahora no era la ausencia de todo lo que había ocurrido, era el resultado visible de todo eso. Cada decisión difícil, cada costo pagado, cada momento en que cualquiera de los dos pudo haber retrocedido y no retrocedió. Y lo que quedó después de todo aquello era simple, sólido y verdadero. La decisión de quedarse. Fin de la historia. Has llegado al final de esta historia y eso dice mucho de ti. Si te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Nos encantaría leer lo que sentiste.